Buenos días, espero se encuentren muy bien hoy. Vamos a trabajar español semana 6. Como siempre, recordar escribir el nombre y la fecha como aspectos formales de nuestra presentación del trabajo. Español semana 6. Y hoy vamos a identificar verbos y usos en la literatura y en la cotidianidad del verbo. ¿Listo? Entonces, para ello decimos que los verbos son palabras que indican acciones y los utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando estamos en educación física dice saltemos, juguemos, corramos, caminemos, etcétera. También los encontramos en la casa cuando decimos que queremos comer, dormir, ayudar, hacer, ver, escuchar, entre otros más. Los verbos los podemos encontrar en pasado, por ejemplo, corrí, en presente, corro, y en futuro, correré. Los verbos nos indican en qué tiempo está la acción de una persona. Por ejemplo, si yo digo yo estudié a principios de este año, estoy hablando de que yo hice una acción a principios de este año, o sea, en el pasado, cuando estábamos aún en el colegio. Si yo digo estudiamos ahora en virtualidad, es que estamos en este momento, en este tiempo, estudiando en la virtualidad, ¿cierto? Nos está diciendo el verbo que estamos actualmente. O si yo digo yo estudio en la virtualidad, es porque estoy también diciendo que ese verbo me está indicando que en la actualidad yo estoy haciendo un estudio a través de la tecnología, a través de medios digitales como el computador o el celular o una tablet, ¿cierto? Que implican una conexión en la virtualidad. Ok, pero también puedo decir que ese verbo, ese mismo de estudiar, lo puedo poner a futuro. Por ejemplo, yo quisiera que el otro año, ¿cierto? Pudiéramos estudiar presencialmente. Entonces, ese verbo a futuro sería yo estudiaré el otro año, ¿cierto? Presencialmente en el colegio. Estoy diciendo que ese verbo que es estudiar está a futuro. Y creo que eso es lo que muchos de nosotros también queremos, que vuelva a la presencialidad. Esperemos que ya el otro año pues todo vuelva a una normalidad en la que podamos estar todos. Bueno, sigo. El verbo. Y para eso vamos a leer esta historia que se llama Pepe el Escarabajo. Como ustedes ya saben, no se las voy a leer, simplemente ustedes las van a leer. Y para ello dice que hay que completar las partes faltantes en los dos primeros párrafos del cuento con las siguientes palabras. Aquí hay unos verbos: trotar, tomar, quemar, salía, contó. Ustedes van a leer el cuento y de acuerdo a lo que ustedes consideren, el verbo que ustedes consideren que va allí en el cuento, lo escriben. ¿En cuáles espacios? En estos espacios que están acá. Estas son las partes faltantes, miren. Cada uno de esos verbos va en uno de esos espacios. Si ustedes de pronto ven que pusieron un verbo en algún lugar y ese verbo iba mejor en otro lugar, simplemente lo borran y lo cambian. No hay ningún problema. Eso sí, traten de no escribir tan fuerte para que cuando borren no quede como manchado y la presentación se vaya a dañar. Y también acá dice dibuja a Pepe. ¿Listo? Aquí tienen que hacer a Pepe bien bonito. ¿Listo? De acuerdo a lo que escriban pues allí en la historia. El segundo punto es completa el tercer párrafo. Completa el tercer párrafo. Puedes escribir por qué el señor Alacrán estaba de mal humor y después lo que le respondió Pepe para que se hicieran amigos. ¿Cuál es el tercer párrafo? El tercer párrafo es este que voy a señalar, en donde ustedes van a completarlo. Ok, tercer punto. Como los verbos los podemos encontrar en pasado, presente y futuro,
ayúdame a relacionar cada verbo con la oración adecuada. Por ejemplo, aquí hay un verbo que dice hacer. Ese verbo hacer está en un tiempo que decimos infinitivo, ¿sí? Que no está conjugado. Conjugado es que no lo tenemos en un tiempo específico como hice, como hago, como haré, sino todos los verbos aparecen cuando no están conjugados o combinados en una oración. Para que me entiendan un poco mejor, aparecen de esa manera: hacer, jugar, dormir, comer. ¿Qué características en común ustedes escuchan de todos los verbos? Jugar, decir, charlar, hablar, saltar, pedir, entregar. ¿Qué características ustedes le ven y si escuchan todos los verbos? Bueno, eso lo vamos a ver después. Sin embargo, aquí hay unos verbos que ustedes tienen que escribir en las oraciones faltantes. Por ejemplo, Pepe a dar un paseo. Yo podría decir: Pepe sale a dar un paseo, ¿cierto? O sea que este ya lo usé. Y así sucesivamente con los otros verbos. Cuarto punto: encierra los verbos que encuentres en el texto de Pepe el Escarabajo y escoge dos para escribir un par de oraciones. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que identificar verbos que están en estos párrafos, en esta historia, para poder hacer dos oraciones. Los verbos indican acciones. El sinónimo de verbo es acción. Entonces todo lo que indique acción es un verbo. Por ejemplo, en un bosque muy cercano vivían. Mire, este de vivían viene del verbo vivir. O sea que es un verbo, están haciendo una acción. Varios escarabajos, uno de ellos se llamaba Pepe. Un día, como de costumbre, él quiso, viene del verbo querer, es otro verbo. Salir a dar, mire, dar, el verbo dar. Un paseo por ese bello bosque que lo rodeaba. Y por eso se preparó, mire, del verbo preparar. Y así sucesivamente, ustedes pueden encontrar los verbos en esta historia y escoger solo dos que les llamen la atención para escribir dos oraciones acá. Y por último, responde la evaluación. Aunque esta actividad solo tiene una página, realmente hay mucho que hacer y se tienen que concentrar para que todo les quede muy, muy, muy bien. Eso es todo de esta actividad de Español Semana 6.